Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento un momento. Ya hemos culminado este tiempo de preparación para la Navidad. Hemos terminado este tiempo del Adviento. Y durante estos 4 domingos hemos venido reflexionando acerca de la historia de la salvación. Y hemos destacado la importancia que algunos personajes bíblicos han tenido en este tiempo, a saber, el profeta Isaías, Isabel, Juan el Bautista y la Virgen María. Y de manera especial, hoy se nos enseña en el Evangelio de San Lucas cómo la Virgen María abrazó la voluntad de Dios sin cuestionamiento y de manera inmediata. La Virgen María se convierte para nosotros en el modelo de virtud, en el modelo a seguir para agradar a Dios. Y la Virgen María nos enseña 3 aspectos muy importantes. En primer lugar, el valor del trabajo, el valor de la caridad y de la fe. Nos dice San Lucas que una vez que la Virgen María recibió el anuncio de que se iba a convertir en la madre del Hijo de Dios, ella experimentó un gran gozo en su corazón. Un gozo que no se guardó para sí misma, sino que lo compartió con los demás. Inmediatamente, dice el texto, cuando se enteró que su prima Isabel estaba ya encinta y que ya llevaba 6 meses de embarazo, inmediatamente se pone en camino para ir a asistirla. Y de esa manera vemos cómo la Virgen María pone en ejercicio la caridad. Ella, como buena ama de casa, deja organizado su trabajo y se pone en disposición para ir a auxiliar a Isabel. Y la Virgen María se destaca también por su fe, porque si hay alguien en toda la historia de la salvación que tenga una fe tan grande, pues es la Virgen María. ¿Quién más se escucha hablar en la Biblia que tenía una gran fe? Abraham
que es el Padre de la fe, el Padre de la promesa, pues también nos enseña cuán grande debe ser nuestra confianza en Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver nuestra propia vida a la luz de estos personajes. Y es aquí donde nosotros podemos incluso, si quisiéramos medir en qué grado está nuestra fe, nuestra confianza y nuestra caridad, pues tendríamos que poner de referencia, pues, en este caso, en este día, a la Virgen María. Y desde allí descubrir qué es lo que nos falta para agradar a Dios como lo hizo ella. Las lecturas de hoy nos invitan, pues, a ir adentrándonos ya en este misterio de salvación, porque no teníamos remedio ya. Estábamos ya desterrados y condenados a la perdición, pero le tuvo a Dios, se antojó, o mejor dicho, decidió salvarnos. Y la manera en la cual eligió para salvarnos fue entregando a su propio Hijo. Y en este plan de salvación es que se da el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios elige hacerse uno como nosotros. Elige hacerse hombre, decide compartir nuestra naturaleza. Por eso dice el texto sagrado, que fue semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Para poder descubrir entonces lo grandioso de este misterio de salvación, pues es necesario desterrarnos o quitarnos o sacarnos todas aquellas cosas que se convierten en un obstáculo para descubrir realmente el gran misterio de salvación. Porque pues vivimos en tiempos muy conflictivos, donde los cambios sociales se dan muy rápido, donde no hay tiempo de asimilar algo cuando ya salió algo nuevo. Y esto nos puede causar cierta incertidumbre, desánimo o hasta cierta desesperación. Porque no tenemos contento, porque no quedamos satisfechos de nada. Por eso esta generación actual es considerada como una sociedad líquida, así lo definen los filósofos. Los tiempos postmodernos, creo que ya no estamos en tiempos postmodernos, sino en tiempo, no recuerdo el nombre técnico que usan, pero explica cómo el ser humano actual pues es uniforme, porque no tenemos ni rumbo ni dirección. Los más viejos, pensemos ya de los 30 para arriba, nos cuestan las responsabilidades. Piensen en estas generaciones de los 30 a los 50, son generaciones que padecen la responsabilidad. Todo aquello que implica exigencia y no nos gusta. Porque es que casi ya no todos se casan. ¿Por qué? Y es que forman unas por si no funciona esto, tú a la izquierda y yo a la derecha, y felices los cuatro. Por eso, en cambio, casarse implica un compromiso. Rehuimos a la responsabilidad en todos los aspectos. Te pongo el ejemplo del matrimonio, algo común, pero tan solo fíjense en el ambiente laboral. Hoy
si no te gusta la exigencia del lugar o del trabajo, renuncias y vas y buscas otro trabajo. ¿O no? Y hoy en día, donde se aprobó la ley de la silla, o de qué fue, no sé qué, donde ya los trabajadores ya no pueden estar mucho tiempo parados, pues se les arregla una silla. No sé lo que trabajan en la agricultura que pudieran hacer. Claro, no puede tener toda, no tienen una silla cargada. Pero lo que voy es a eso, fíjense cómo a veces somos muy absurdos en nuestra manera de ver las cosas y en nuestra manera de pensar. Pretendemos volar sin alas y no se puede. Hoy ya no quiero responsabilidad de ninguno. Entonces, si a los más viejos nos cuesta la responsabilidad en el ambiente familiar, en el ambiente social, en el ambiente laboral, en el ambiente político, en el ambiente económico, en lo que sea, ¿qué pasará con nuestras generaciones que vienen creciendo? Si el tigre es pinto, ¿cómo es el dicho ese? ¿Cómo es el dicho ese? ¿Tigre pintito o cómo? Hijo de tigre, pintito. Porque los más pequeños vienen repitiendo los mismos patrones de los grandes. Los niños aprenden y repiten lo que ven, lo que escuchan. Entonces, si el papá es irresponsable, por decirlo, no dicen ustedes, pero si el papá o la mamá son irresponsables, pues obviamente que el hijo va a adoptar esa actitud. Es lo que se conoce como un pecado estructural, bueno, hablando espiritualmente, ¿verdad? Hay estructuras de pecado que no nos condicionan, que no nos definen, pero sí nos condicionan. Y es necesario entonces romper con todas estas estructuras que nos conducen pues a andar todos mal. ¿Y qué es lo que nos pone mal hoy en día? Por ejemplo, díganme 3 actitudes o sentimientos que uno siente cuando traes dinero en la cartera. No digo todo el que quieras, porque no te doy abajo, no te doy llenadera de dinero, pero sí traigo dinero. 3 actitudes cuando traes dinero. Los dólares, no, peso a dólares. O hay no sé quién. Arrogancia, ¿qué más? Seguridad, prepotencia. No saben luego lo negativo, eso viene por sí solo. Pero ¿qué siente cuando trae dinero? ¿Qué siente cuando usted le da un billete de 500? Diga, gusto, alegría. ¿Qué más? Felicidad. Ustedes no se sentirla. Se siente uno muy bien. ¿Por qué? Porque trae lo que es de manera coloquial. Estoy tranquilo. De paz. Díganme ahora, ¿qué experimentamos? ¿O qué experimentas cuando no traes ni un peso? Y no traes ni tienes. Una cosa es traer y otra cosa es tener, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no traes y no tienes? Tristeza, depresión. Ya te sientes, claro, te sientes. Ansiedad, desesperación, preocupación, desesperación, vergüenza. No sé si deben, no, pero sí, va a tener vergüenza, cobrada, y algunos no nos desesperamos. Yo creo que a mí me gusta diciembre de enero, no me gusta de excepto porque son fiestas patrias, porque son fiestas de Navidad, que apenas era quiten de la Navidad, y a mí no me gusta diciembre, porque es el mes de los más gastos, de más gastos, y lo mismo de gastos para salir del año y gastos para entrar.
Tú dices, llega diciembre, te damos todo más, para esta persona. Y dices, ¿cuál es el origen de nuestros males? La plata, el dinero. Hay un pensador, no soy un hombre, pero dice, el ser humano es muy confuso. ¿Por qué? Porque descuida su salud con tal de ganar y tener dinero. Y nos pasa. No descansas los domingos, ¿por qué? Y porque tienes que trabajar de domingo a domingo trabajas. No trabajas 8 horas, a veces trabajas más. ¿Para qué? Pues para acumular más. Es como aquel niño vicioso en la maquinita, le dan 5 pesos y le echa a la maquinita 1 peso, a ver si gana más, y la maquinita le da 2 o 3 pesos más y se emociona y como pescado al anzuelo, muerde el anzuelo y ya. Y se vuelve un vicio. ¿Por qué? Y es que necesito ganar más. Entonces ya cuando has ganado mucho, no sé cómo has programado. De repente, ya no ganaste nada y te quitó todo. Y ya perdiste el tiempo y te estresaste. Y así nos pasa también. Vamos corriendo tras el viento, tras el dinero, muchas veces. Y desgastamos y descuidamos nuestra salud. Entonces, dice este pensador, el hombre descuida su salud, pierde su salud por ganar dinero y después pierde el dinero por recuperar la salud. Llega un momento donde ya uno se dedica más a alimentar por doctor, ¿o no? Toda tu juventud te desgastaste trabajando para tratar de tener algo. Y después ya de grande, ya andas en el doctor, ya se te va tu mensualidad en el doctor. ¿O no? ¿Acaso es una vanidad? Sí, porque corremos para la nada. Fíjense, las últimas muertes que ha habido, así una estadística de mortalidad, ¿cuáles han sido las causas de los que han fallecido en estos tiempos, exceptuando la realidad que estamos viviendo por la violencia? Fuera de eso, ¿cuál es la otra causa de muerte? Los infartos. ¿Y por qué se infartarán mal del corazón? ¿Vieron nada? Las preocupaciones, el estrés, el no dormir, el no descansar, el no comer, el no hacer vida social, el no salir del rincón. Todo eso nos enferma espiritualmente al punto que el corazón revienta. Ahí se acabó esto. ¿Por qué? Y porque estamos distraídos. Hemos puesto nuestra atención en las cosas de este mundo. ¿Quién puede decir, pues yo no traigo ningún peso y me siento de maravilla, me siento bien, me siento en paz, me siento libre, sin preocupación? Y eso es verdad, no hay nadie que diga eso, pero eso es lo mejor. ¿Por qué? A mí me pasa, yo hablo de mi experiencia personal. Cuando traigo dinero y paso, Celaya, lo que sea, me gasto el dinero, porque me compro esto, lo otro, como esto, que no sé qué. La tentación me gana. En cambio, cuando no traigo un peso y paso por ese mismo recorrido, la tentación no me da. ¿Por qué? Y porque no traigo. Entonces, a veces es necesario andar sin un peso para que no nos agarre el vicio. Si tú eres de los que trayendo te gusta, o sea, de vez en cuando no lleves dinero para que, aunque te den las ganas, aprendas a moderar. No sé si se entienda este ejercicio de virtud.
tiene que aprender a conocerse a sí mismo, conocer qué es lo que te apasiona, pero que no te hace bien, y empezar a trabajar eso. ¿Por qué? Porque en definitiva, los placeres que por ahí nos damos, no todos los placeres por el hecho de ser placeres son buenos o sí. Una viejita que es diabética, pero que le encanta la coca, siente un placer al tomarse la coca que aperuta del placer. ¿Por qué? Mi coca. ¿Sintió placer al tomarse la coca? ¿Sí o no? ¿La disfrutó? Sí. Ahora, ¿le hizo bien? No. Conclusión: todos los placeres, por buenos que sean y hagan sentir bonito, no son buenos. Uno tiene que tener criterio. Pero bueno, otro más de nuestra sociedad es que hacemos las cosas al revés. Primero hacemos las cosas y luego pensamos. Es como aquel que va corriendo y se avienta a la alberca y ¡pum! Se revienta la cabeza. ¿Por qué? No se fijó y no tenía agua. ¿Y cuánto de nosotros nos pasa así? Ya cuando metimos la pata y el agua valió, y allí empezamos a buscar el hubiera. Ay, y si me hubiera tirado antes de aventar. Y así nos pasa la vida. Por eso uno tiene que aprender a pensar primero antes de actuar. Conclusión: este tiempo de Navidad entonces es un tiempo para sacarnos todas esas cosas o situaciones que nos estresan. No nos compliquemos la vida. Lo que no puedes hacer, pues no puedes hacer. Lo que no funciona, pues no funciona. Busca lo que realmente te haga bien. Haz buenas inversiones. No me refiero en el sentido únicamente económico. Haz que lo económico sea una buena inversión espiritual. El día de ayer estaba viendo una película y la trama era, la circunstancia de la película estaba plasmada en el 1942, del 42 al 47, que a nivel mundial sucedió algo que nos afectó. ¿Qué fue? La Segunda Guerra Mundial. Y de manera específica, recordemos que en Alemania pasó algo particular. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? Digan que no saben por qué todo ya ven el celular en la mano. Puede que vean algo de historia o no. Nada pierden el tiempo. ¿Qué pasó en Alemania en esos años? Fue el holocausto judío, donde reclutaban a todo el pueblo judío, a los que estaban en Alemania, y los mandaban al campo de concentración, donde muchos murieron, donde muchos perdieron la vida por los alemanes, por el gobierno alemán, la dictadura que estaba en ese momento. Y dentro de todos ellos, no todos eran malos, no todos los alemanes eran malos. Algunos sí tenían conciencia de que esa manera de obrar no estaba bien. Entonces, hubo algunos que, pues, rescataban y salvaban a los judíos de los campos de concentración. Y había un hombre muy rico que pues era creyente al parecer y empezó a invertir su dinero para poder rescatar a algunas personas, eran niños o jóvenes o mayores. Entonces invertía y lo que hacía era comprar a los presos, a los rehenes, y los llevaba a una fábrica donde los ponía a trabajar, pero con la excusa de que los quería para trabajar, pero en realidad su intención era salvarlos de la muerte. Entonces, esas son las buenas inversiones
que debemos hacer. No debe invertir únicamente en una buena casa, en un buen carro o en una buena ropa, sino que debe invertir en la caridad. En la caridad debemos de aprender a invertir. ¿Y en qué consiste la caridad? En dar de comer al que tiene hambre, en dar de beber al que tiene sed, en compartir mi abrigo con el que tiene frío, en visitar al enfermo, en ayudar al que necesita si está en mis posibilidades. Esa es la caridad. ¿Y quién es el ejemplo de caridad? Ya lo dijimos al inicio. La Virgen María. Inmediatamente se fue corriendo a ver a su prima Isabel para asistirla. Esa es la caridad. Y la fe, el amor a Dios. Dios conoce nuestra vida, sabe de qué estamos hechos, sabe de qué falta cambiar. Y Dios así nos tiene confianza, Dios así apuesta una y otra vez por nosotros. Dios nos sale a nuestro encuentro para ponernos en pie, para levantarnos, para animarnos. Aun cuando nosotros le seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Dios siempre nos espera para darnos su amor y su misericordia. Entonces, este tiempo es un tiempo para volver a Dios. Es un tiempo para acercarnos al pesebre y contemplar la misericordia en persona. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿O por quién vino Jesús al mundo? Por nosotros, ¿quiénes? Los pecadores. Esa fue la intención de Cristo de venir al mundo. Ese fue el motivo de toda la historia de la salvación. Cristo ha venido a rescatar lo que estaba perdido. Cristo ha venido por los pecadores. Levanten la mano, ¿quiénes son pecadores? Los veteranos. Pero tampoco somos dicho, más pecadores, la blanca palomita. Todos, unos más que otros, pero entonces, si todos somos pecadores, todos tenemos el derecho de la misericordia de Dios. Entonces, Cristo vino por ti, Cristo vino por mí. Es lo que celebramos en la Navidad, la venida de la misericordia de Dios hasta nosotros. Como dice San Pablo, hay un trono de gracia donde te puedes acercar confiadamente, donde su amor, donde su misericordia te envuelve completamente y te transforma. Entonces es necesario dejarnos transformar por Dios. Dios quiere, pero tú quieres. Mejor dicho, nosotros queremos. Querer es poder. Querer, pues es darle la oportunidad a Dios de que Él obre en nuestra vida. Que el niño Jesús, en este misterio que vamos a contemplar en estos días, pues toque nuestro corazón con su gracia y nos renueve en la fe. Que así sea.